congregación. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Se sube más gente? ¿Sí? Sí, también quiero que le dé un aplauso a un amigo que me está acompañando hoy día, Jonathan de Iba, amigo de la fundación. Ahí está trabajando fuertemente también con nosotros en el área social, así que muy contento de que él esté aquí con nosotros. Quiero leerle un extracto de un libro que se llama Ser niño guacho en la historia de Chile del siglo XIX, por Gabriel Salazar, como modo introductorio. Los niños no eligen gobernantes, considerando que estamos justamente en elección. Los niños no eligen gobernantes, no son tampoco gobernantes, no organizan estados, no declaran guerra, no se matan entre sí, ni destierran a sus semejantes, no despliegan política ni acumulan capital, no masacran a los pueblos ni difunden utopías. Los niños no son agentes activos de la historia adulta, menos aún los niños de la calle, los niños indigentes, los guachos. Si queremos verlo en la mirada histórica calibrada y entrenada en los sucesos adultos, no los veremos. Están al margen de ella, carecen de historicidad en el sentido nacional, político, estatal y adulto de ese término. ¿Qué niño deja testimonio escrito o material de esa actividad? ¿Qué adulto puede captar y descifrar por completo la eternidad de un niño? ¿Cómo atrapar documentalmente sus ecos, guiños y señales? Organizando los hechos adultos en torno al niño indigente, para conseguir complicidad solidaria a los hechos e impactos que la historia adulta disparó sin cesar a lo largo del siglo XIX chileno de esta sensibilidad, en la idea de acomodar la historia adulta para medir persecuciones en la infancia desvalida. La historia de los niños y de la niñez a nivel mundial es una historia de sufrimiento, dolor, muerte, abuso, manipulación de personas que no tienen, por ahí, a los chilenos ni pillo que tocar. Así se escuchó esa palabra, que no tienen mucho que decir. De hecho, la historia no registra mucho lo que los niños han vivido porque no ha estado el comentario, solo lo que han relatado los adultos. Tenemos sacrificios a lo largo de la historia de niños a través de rituales. Tenemos explotación infantil desde la sexualidad, desde lo laboral. Nuestra historia también está súper marcada de hace 100 años atrás por muchos niños trabajando en situaciones de mucha precariedad. También tenemos a niños también en manipulación, abuso sexual. O sea, si empezamos a indagar en la historia de los niños, es súper cruel. Y usted dirá, pero eso ya es parte del pasado. No. Siguen siendo matados por causas de guerras, utilizados también para narcotráfico, y inclusive a nivel estatal también tenemos la mala consecuencia de mucha muerte. Creo que un par de años atrás, en 2005 al 2016, se registran 1.313 niños muertos, y muchos de ellos sin registro de sus cadáveres por lo que ha sido Sename, que supuestamente es el garante principal de los derechos de los niños, y han sido muertos, invisibilizados. Y por lo general, no mucho que decir. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que fue en 1989. Chile se suscribe en 1990. Y hasta ahora, recién el año pasado, existe una ley que se llama la Ley de Garantía para que tenga un respaldo en los derechos del niño. En un mundo súper adulto, como lo decíamos una vez acá. Niños que viven en un mundo de adulto donde siguen, de cierta manera, invisibilizados. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Sí, tiene mucho que ver, y tal vez no tiene un acento particular, pero sí tiene algo maravilloso que contar en el relato bíblico. Vaya al texto, Marcos 10, del 13 al 16. Marcos 10, del 13 al 16. Voy a leer una versión NBI, ¿ya? Empezaron a llevar a los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quien son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como el niño,
de ninguna manera entrar en él. Y después de abrazarlos, los bendijo poniendo la mano sobre ellos. Amado Padre Celestial, amado Dios, en el poder y en la gracia tuya, de tu Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, vamos a ti, empezando un domingo hermoso después de alabarte, adorarte. Queremos, Señor, que reflexionar en tu palabra, en tus principios, en el reino. Permítenos, Señor Jesús, a través de mi persona, poder exponer algo de la manera más clara posible y que pueda ser comprendida por mis hermanos, y que sea tu Espíritu Santo haciendo como quiera en cada realidad particular, tanto los que estamos acá como virtualmente, que esta palabra sea de bendición para cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De un aplauso, Señor, para salir un poquito del frío. A veces me dicen que soy de coaching para la... Pero sí, tengo eso. Así que vamos a hablar de esto. El título: el reino de Dios, el reino al revés, o el mundo al revés. A mí me encanta esto. Todos saben que yo estoy muy relacionado a lo social, y a lo mejor esto tiene que ver con un poco inquietud mía en relación a esto, pero yo trabajo directamente con niños y es súper fuerte conocer antecedentes hoy en día, 2023, de situaciones súper penosas, graves, violentas en relación a los derechos del niño. Y quiero hoy día hablar acerca de estos pequeños. El contexto de este relato es Jesucristo ya venía de vuelta, ya estaba pensando ya en la cruz, en el Calvario. Iba con su grupo de discípulos en Perea, ese lugar donde se encontraba, y estaban cansados, imagino yo, de tanto discurso de parte de Jesucristo, una campaña evangelística. Se va power, super power, venía ya cansado de sanar enfermos, de grandes discursos, de hablar para allá, para acá, estaban cansados. Y mucha gente lo seguía, mucha gente iba atrás de Jesús. Imagino que en ese contexto de cansado, de con esta tensión de pensar en el Calvario, de lo que venía, y con mucha gente rodeándolo, algunos dicen que llegaron a una casa en Perea. Y ahí empezó la gente a llevarle a los niños. Y se da este contexto, que al parecer los discípulos no le daban mucha importancia a los niños como algo prioridad dentro del quehacer, por la condición que se encontraba Jesús, podía ser una molestia. Pensaban que había tal vez cosas más importantes que hacer en ese momento. Y uno se pregunta, ¿qué poder, qué influencia tenía el niño en ese entonces? Bueno, en el siglo I, los niños tenían derecho, adivinen a qué. En el siglo I, a nada. En Roma se veía el tema del padre de familia, que era dueño casi del hombre y de los niños y de la mujer, era el dueño absoluto. Creo, si no me equivoco, pastor, usted que tiene más información y comentario de eso, es que al parecer ahí nace de cuando uno se casa y toma a la mujer en sus brazos, como súper romántico. ¡Ay, qué romántico! Le toma de los brazos y la lleva y la deja en su... Y es porque se la está pasando su padre, la lleva, y ahora mis dioses de mi familia son tus dioses. Es como era súper... No sé si escuchó esto, cosificar a la mujer. No sé si escuchó esa palabra, que la vuelve un objeto. Eso es históricamente la cosificación de la mujer, pero también del niño, porque el niño es mirado casi al nivel de esclavo en ese entonces. Era materia prima, era alguien que era disponible, que siempre tenía más aspiraciones a lo que era la guerra, al sustento económico. Por eso la alegría de cuando nacía un niño varón, porque estaba pensando un poco en eso. La idea más también sustento económico. Por eso no tenía ningún derecho, nada de derecho, no había nada, no había ninguna influencia de parte del niño en ese contexto. Yo quiero que revisemos brevemente, porque hoy día va a ser un poco más breve el culto, de 3 actitudes en relación a este texto. Y quisiera partir con la actitud de la familia. En el versículo 13 dice, empezaron a llevarle niños para que los tocaran. Alguna otra versión dice que oraran por ellos, que les pusieran manos, que los bendijeran. Pero ¿quiénes fueron estos? Algunos comentarios dicen que fueron las niñeras, algunos dicen que fueron principalmente las mujeres, pero en definitiva eran los padres por lo general que hacían esto, o cualquier adulto responsable de ese niño lo llevara, porque bajo la tradición judía o las costumbres que había, cada vez que aparecía un rabino o el jefe de la sinagoga se lo presentaran para que orara por ello, o algún no sé, profeta o maestro deambulando que pasara por ahí, era parte de recibir esa bendición para sus hijos.
Esa actitud está buena de que los padres lleven a los pies de Cristo a sus hijos, o sea, sí, claro, a los pies de Cristo de Jesús. Sí, por supuesto. De hecho, los discípulos dijeron como no es prioridad. ¿Cómo no molesta al maestro que está cansado? Pero él lo reprende, le dice, oye, se molesta, se enfada. Sí. O sea, la primera actitud de parte de los adultos responsables y los padres es que sí, efectivamente, es una correcta actitud. Pero lamentablemente la vulneración de derechos y el maltrato nace principalmente de la familia. La familia es el principal vulnerador de los derechos del niño y ha sido manipulado a los niños. No sé si hoy día han visto esta diferencia, hoy día ya no se habla de objeto de derecho, porque los niños eran objeto de derecho, era una persona que yo decía tenía que tener como objeto, como esto, un objeto. Hoy día son sujetos de derecho, se mantiene la igualdad de los adultos, porque la palabra menor que antes se ocupaba, yo soy súper molestoso los que me conocen con las palabras cuando dicen abuelitos, el abuelito, porque hay personas mayores que ni siquiera son abuelitos, nunca han tenido hijos, ni menos nietos, y que alguien le venga a decir abuelito es un poco ofensivo para algunos, y también un poco digno porque ellos tienen nombre, pero también con la palabra menor también hay un tema, porque menor tiene que en su lenguaje mismo es peyorativo, es sentir algo inferior. Pareciera que estos niños son incompletos y no son tan maduros para considerarlo una persona igual que uno. Y nosotros en constante tiempo estamos siempre avanzando a aprender más, todos los días somos diferentes, nunca, nadie de aquí está completo. Siempre cada día tenemos un proceso de aprendizaje. Y los niños comenzaron desde el año cero en ese proceso de querer ser mayor, porque tienen esa idea de querer ser mayor, pero son menores. Y la familia lamentablemente ha cometido los grandes vulneraciones de derechos, pero tenemos una tremenda y maravillosa responsabilidad a aquellos que somos papá, mamá, abuelos, pero porque son abuelos de sus niños, por si acaso, abuelos de los niños, padres de los niños, tíos de los niños o responsables de los niños. Es una tremenda responsabilidad. Yo escuché el programa de Una Ventana Abierta, no sé el nombre completo, para la ciudad, algo así, ¿sí? De ahí está, ya, lo escuché. Hablaron algo muy interesante en relación a las tendencias de hoy día de los jóvenes que se están yendo a otra idea de espiritualidad y que por lo general se han ido un poco del cristianismo. Y es porque efectivamente las familias han tenido una responsabilidad de cómo se vive el cristianismo. Han sido un poco de sí porque sí, no porque no. Y van a la universidad y le dicen sí porque tanto, el argumento es este, lo hacen pensar, lo reflexionan y no le hemos dado respuestas correctas, ni de sexo, ni de religión. ¿Se pusieron ropa algunos? ¿Dije sexo? Esas cosas no le hemos hablado dentro de la iglesia porque parece que fueran tabú, esas cosas no se hablan en la iglesia. De hecho, el hablar el día con un niño es a veces como extraño, porque tenemos a los niños allá atrásito, que a veces han sido para que tienen que tener cierta madurez para participar de esto, porque si no estorban, son gritones, son molestosos, quieren ir al baño cada rato. Y nosotros como adultos hemos impuesto una vida cristiana tan adultocéntrica que tienen que comportarse así y vivir el cristianismo como un adulto, como un niño, un adulto pequeño. Y no, hermano, no podemos imponer a vivir esa experiencia de Cristo con esa idea, porque son casi normativas. Cuando dice instruye a los niños en su camino, tiene que ver con una orientación, con una guía, con un discipulado, y ojalá un imponeo de vivir la experiencia que significa vivir a Cristo, pero no como yo lo vivo, como Él puede vivirlo, ella puede vivirlo, porque cada uno tiene un viaje con Dios, y eso es particular. Y cuando queremos imponer idea del cristianismo a un niño, ese niño no lo comprende, y encima le decimos porque sí. ¿Por qué no? Y tenemos que darle razones para que lo viva como una oportunidad, una experiencia maravillosa. Y no por ser menores, no tienen la posibilidad de experimentar desde niño el Evangelio. Dice, creo que la psicóloga que tenemos acá en nuestra iglesia, nuestra futura psicóloga Jocelyn, lo debe entender también mucho mejor que yo mismo, pero tiene que ver que siempre los primeros años de un ser humano van a ser siempre súper importantes, para bien o para mal, porque hay un tema estructural, neurológico, estructural también viene con un temperamento, un tema de carácter. Los primeros 5 años del niño es súper importante. Y acá dice, en relación a
el presentar el Evangelio al niño, hay una estadística de George Barna que dice que la probabilidad de que las personas inviten a Jesús a ser su Salvador está principalmente concentrado en el porcentaje en los menores de 12 años, que hayan tenido un impacto verdadero, importante, estadística. No sabemos que la estadística, pero que son muy importantes. No sé cuántos de acá, Canuto, desde niño, tenemos la experiencia de la escuelita dominical donde algo experimenté. Sé que algunos acá se más grandes, pero algunos tenemos la experiencia de haber vivido algo pasó ahí que me gustó, me trataron bien, me hablaron de Dios, y algo quedó como esa impresión. Y cuando vuelvo a la iglesia vengo como con esa impresión de que algo pasó ahí, no entendí del todo, pero hubo algo. En cuanto a C.S. Lewis, dice: no hay nada en la naturaleza de la generación más joven que la incapacite para recibir el cristianismo, instruyéndolo en el camino. Y esa instrucción requiere dedicación. Y lamentablemente muchas veces no tenemos tiempo para dedicarle, para orientarle. Y está la tentación de que, para que el cabro chico no moleste, toma el celular, porque estoy demasiado, y que a veces es compatible, que uno le pasa, pero uno no se da el tiempo de jugar aprendiendo, de enseñar estas cosas que para mí, y creo que para usted, es súper relevante enseñar. Por lo tanto, la primera actitud de parte de la familia es de responsabilidad, y sí, invitemos a los niños a los pies de Cristo, y cada uno que tenga alguna responsabilidad de un niño tiene esa tremenda y maravillosa responsabilidad. Así que check para la familia en su tiempo, considerando esos detalles. Dice aquí también un comentario que lo puse: es más que una presentación en la iglesia, más que una forma de comportamiento, es más que el discurso, es presentarle a Jesús y ser ejemplo de esa experiencia. Cuando una vez le hemos hablado de que han venido, hoy se quieren casar, y mira, hay una iglesia por ahí, quieren presentar a los niños, acá, y lo presentan como una bendición mágica, y se van, nunca más vuelven. Porque pareciese que puede ser un hito de presentación, un acto casi dentro de la liturgia, donde ¿quién quiere presentar a su niño? Y lo presenta. Pero eso es un acto simbólico que tiene que ver con un posterior compromiso delante de Dios a criar ese niño y subirlo en el camino. ¿Se entiende, no? El compromiso. La segunda actitud, la actitud de los discípulos, y aquí nos toca a nosotros como iglesia. La iglesia nos queda fuera del abuso de los niños. Y lamentablemente, más por los medios de comunicación, lleva la delantera la Iglesia Católica con los atroces actos de vulneraciones, principalmente sexuales, de los niños. Pero eso no quiere decir que no existan dentro de la Iglesia Evangélica, que hay ya muchas estadísticas, hay muchas denuncias de parte de la jerarquía de la Iglesia, donde existe sobre todo esto, aprovechándose de mujeres y de niños y de jóvenes. También nos quedamos fuera de eso, de la iglesia. Por eso hay tanta desconfianza hoy día entre los papas, los líderes religiosos, porque existen estos antecedentes de manipulación, vulneración, de sectas, donde también manipulan y vulneran los derechos de toda una familia, y que no ha sido muy bien vista por la sociedad. Pero esto reprendieron a los niños, porque no veían como una prioridad, una distracción. Y encima estaban cansados, y dijeron: maestro, tranquilo, los chicos quieren saludar, la bendición. No, en otro minuto, no es tan importante. Y la pregunta es: ¿qué tan importante como comunidad cristiana Casa de Gracia son los niños? ¿Qué tanta prioridad en todas estas cosas que estamos haciendo estamos invirtiendo en los niños? Hoy día tenemos un dilema que también se presenta en el informe de los jóvenes, que los jóvenes dicen esto: escúchenlo, por favor escúchenlo, que esto de la iglesia tiene que ver más con una experiencia y algo que le interesa a mi papá, y no tiene que ver conmigo. Eso dijeron niños de la comunidad Casa de Gracia. No tienen espacio porque no tienen un lugar donde juntarse, y tampoco acá las temáticas no son de todo el interés de ellos. Por eso, ¿qué espacio estamos construyendo? Y hay un tremendo desafío, porque hablamos de, claro, ir a evangelizar, que es súper importante, pero tenemos niños que están saliendo por la puerta trasera y que están teniendo una mala experiencia de niños, indiferencia, más de guardería, y se están yendo a otro lado porque están dando respuestas y argumentos en relación a sus convicciones, y que no hay cosas de interés para ellos. Pues es un tremendo desafío para nosotros como iglesia responder a estas necesidades y la proyección
de eso, porque estamos transformándonos siempre, que la experiencia que yo tengo, y soy súper sincero, de que yo estaba en una iglesia donde era una iglesia de adultos y los jóvenes no calzaban con su dinámica y no entendían su lenguaje canuto, que siempre doy el ejemplo. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Vengan! ¿Quién dijo? La serpiente, el Hijo del Hombre, se ha levantado. ¿Qué quiso decir? Ni idea. Y ahí estamos en traducción. Porque era un tecnicismo y una forma de adulto que no lo entendía. Inclusive para uno, cuando hay manifestaciones espirituales, uno a veces como queda así, y las personas que vienen por primera vez a la iglesia dicen, iba a decir una palabra que están diciendo mucho los jóvenes, pero no es propia. Dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Y eso, convertir esto, porque queremos traerlo a todos, pero ¿estamos nosotros preparados para recibir a los niños, a los jóvenes, a los sordos mudos, a los discapacitados, a los migrantes, a los ancianos? ¿Estamos preparados para ello? ¿Tenemos sillas cómodas para ello? Es un tema de Lucas, pero tenemos una actitud frente a ello. Y eso es un gran desafío. Estos menores incompletos que no tienen cabida en la iglesia y que no son prioridad para la iglesia. Debe ser más que una guardería. Tiene que ser intencionado lo que vamos a hacer con los niños. Así que se está haciendo algo bonito, pero también tenemos que hacerlos partícipes. Cada uno tiene su responsabilidad en casa. La iglesia tiene que colaborar eso porque para Jesús, que lo vamos a ver, es una maravillosa prioridad. La última actitud, la actitud de Jesus Christ, el Maestro. Yo lloré cuando reflexioné en algún minuto de esto. Yo lloré porque cuando uno ve tan de cerca la vulneración de derechos y ve a abrazando a un niño en medio del caos, la vulneración, la pobreza, él estaba cansado pensando en la cruz. Jesús fue un niño que nace en medio de la posibilidad de muerte, en una situación de pobreza. Él sabe lo que estaba viendo esos niños, que no tenían poder ni influencia. Y en un acto maravilloso dice, oye, déjenlo que vengan a mí. Y lo abraza y lo pone en el centro y le dice, esta actitud de ellos, ustedes le van a aprender de eso. E inclusive la contrasta con un relato más posterior, el rico. Y le dice, esa actitud de humildad, esa actitud de sencillez, de no tener nada que ofrecer inmerecidamente, y le das un regalo a un niño. ¿Qué le das un regalo a un niño? Toma, no es tu cumpleaños, un regalo. Y lo toma. ¡Ah! ¡Qué bacán! Un regalo. ¿Por qué no te cumpleaños? Sí, un regalo. ¡Oh! Sin vergüenza lo toma porque uno le dice, oye, no te preocupes, no, ni lo agarra un tiro. Un regalo. ¡Ah! ¡Qué regalo! Lo disfruta. ¡Oh! Así es actitud. No como este joven rico que dice, yo me siento muy contento, me digo, doctora, sí, ya, lo sabéis todo, pero vende tu riqueza. No era no es meritocracia, comunidad casa de gracia. Tiene que ver con un acto que como un niño recibe el Evangelio y entiende que no es un mérito y lo recibe con un cariño chico. Gracias, Señor. Y el Señor lo pone en medio y lo pone de ejemplo y lo abraza. No sé si Jesús en ese minuto estaba pensando en todo el dolor que había existido hasta en ese minuto de parte de los niños, invisibilizados, y por eso este es el mundo al revés. Porque de los desvalidos, los desprotegidos, los vulnerados, lo invisibilizado, es el reino de los cielos. Amén. Ellos son importantes. No los médicos, los que saben mucho, todo eso, no, los pone al medio. Mándate la huérfana, la viuda, los huérfanos, la viuda. Está importante los débiles, los que se reconocen débiles ante él. Por eso el llamado a ponerle la prioridad a los niños y a los que la están pasando mal, que es una respuesta y una deuda no solamente de Chile y del universo completo, sino que tiene que ver con aquellos que hemos venido a traer un poco de luz, que tiene que ver con el mensaje de Jesucristo. Eso. Cierren sus ojos. Amado Señor, amado Dios, te despojaste de allá arriba, convirtiéndote en un bebé,
en la panza de María y naciste como un niño. Sin duda, Señor, tienes conciencia de todo esto. No solamente porque eres Dios y todo lo conoces, porque experimentaste lo que significa ser un niño y vivir las limitaciones de la pobreza, la indiferencia, la falta de poder. Tú eras Dios y lo viste, Señor. Pero, Señor, tenemos una realidad súper penosa a nivel mundial de lo que significa ser niño hoy. Son una cosa más, una manipulación más para campañas políticas, también para manipular el medio del programa, ¿sí? Para comerciales, para hacer canciones. Pero que realmente, Señor Jesús, tú le diste prioridad a pesar del cansancio y las muchas cosas que eventualmente abrazaste a aquel niño. Me imagino todos los que estamos acá abrazando a ese niño que ha pasado una vida súper difícil. O porque no, muchos adultos que fueron niños y pasaron una vida de sufrimiento y dolor. Y que se convirtieron en adultos replicando esa misma mala experiencia. Señor, permítenos ser una comunidad que abrace a todos aquellos que están siendo invisibilizados en nuestra sociedad. Que puedan tener un espacio principal en nuestra comunidad. Gracias por los gritos, gracias por los juegos, gracias porque son revoltosos y tienen energía y se pueden mover, gritar y sacar todas sus dudas sin avergonzarse. Ayúdanos a nosotros en este mundo adultocéntrico a entender cómo guiarles y que experimenten lo que significa ser tu hijo y no limitarlos por su edad ni discriminarlos por su edad, sino que ellos están en la mejor condición de conocerte, Señor. Así que permítenos, Señor, hacer esto un lugar que sea para todos, inclusive aquellos pequeños que para ti son muy importantes. Te agradecemos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Un aplauso al Señor.